Me llamo Elena, tengo 64 años y durante mucho tiempo creí que el silencio mantenía unida a mi familia, pero una tarde entendí que callar también puede ser una forma de perderlo todo y de empezar de nuevo. Desperté ese lunes con el sonido de las campanas de la parroquia de San Juan Bautista, las mismas que he escuchado desde hace décadas. A esa hora, Coyoacán todavía respira despacio. Las calles están húmedas por el riego de la madrugada y los vendedores apenas comienzan a levantar las cortinas de metal de sus locales. Me gusta sentarme unos minutos junto a la ventana de la cocina, con mi café negro entre las manos antes de que el día empiece a pedirme cosas. Vivo sola desde hace algunos años, en una casa antigua cerca del mercado. No es grande, pero tiene memoria. Cada pared guarda algo que no se dice en voz alta. Risas de cuando mi hijo era niño, discusiones que se resolvían con el tiempo, silencios que creí normales. Me llamo Elena Rojas, tengo 64 años y durante mucho tiempo pensé que la estabilidad era no mover nada, no incomodar a nadie. Mi hijo Javier suele llamarme por las mañanas. No siempre, pero lo suficiente como para que yo espere el sonido del teléfono. Ese lunes también llamó. Su voz sonaba apurada, como casi siempre. Me preguntó si había dormido bien, si había comido, si iba a salir al mercado. Es curioso cómo alguien puede preocuparse y al mismo tiempo no escuchar realmente la respuesta. Le dije que sí, que todo estaba bien, que más tarde compraría fruta. Él respondió con un «Qué bueno, mamá», y la llamada terminó como terminan muchas cosas, sin conflicto, sin profundidad. Después de colgar, tomé mi bolsa de tela y caminé hacia el mercado. A esa hora ya olía a pan recién hecho y a cilantro. Saludé a doña Rosa, la de los quesos, que me conoce desde hace años y siempre me pregunta por Javier. «Ya está grande, ¿verdad?», dice siempre, y yo asiento, como si crecer fuera solo una cuestión de edad. Compré jitomates, tortillas calientes y un poco de fruta. Nada fuera de lo común, nada que anunciara que algo dentro de mí ya no estaba en su lugar. Javier vive con su esposa, Mariana, en un departamento más moderno del otro lado de la ciudad. Mariana es una mujer educada, correcta, de esas personas que siempre saben qué decir. Nunca ha sido grosera conmigo, al contrario, suele hablarme con un tono suave, como si yo fuera frágil, como si todo lo que hago necesitara ser supervisado. Al principio lo agradecí. Con el tiempo empecé a sentir que ese cuidado tenía bordes que no veía bien. Ese mismo día, por la tarde, me llamaron otra vez. Esta vez fue Mariana. Me dijo que estaban pensando en algunos cambios, en organizar mejor ciertas cosas. Usó palabras tranquilas, bien escogidas. Me habló de lo complicado que es el ritmo de la ciudad, de lo mucho que se preocupan por mí. Yo escuché en silencio, como he aprendido a hacerlo. Asentí aunque ella no podía verme. Cuando colgamos, me quedé un momento con el teléfono en la mano, preguntándome en qué momento mi vida se había vuelto algo que otros debían ordenar. No fue una conversación larga ni dramática. Nadie levantó la voz. Nadie dijo nada hiriente. Pero esa noche me costó trabajo dormir. Me levanté varias veces, caminé por la casa, pasé la mano por el respaldo de una silla, por la mesa donde tantas veces comimos juntos. Recordé cuando Javier era pequeño y se dormía en el sillón, abrazando un juguete. Entonces yo decidía por él, era natural, era necesario. No sé en qué punto dejé de darme cuenta de que las decisiones también podían volver. Al día siguiente preparé comida temprano. Me gusta cocinar sin prisa.
Piqué cebolla, puse frijoles a calentar, hice arroz. Cocinar me da una sensación de control que no siempre tengo en otras áreas. Mientras revolvía la olla, pensé en lo fácil que es acostumbrarse a ceder. Uno empieza con cosas pequeñas, una opinión que no se dice, un plan que se cancela, una decisión que se deja en manos de otros por el bien de todos. Por la tarde, Javier vino a verme. No avisó. Como solía hacerlo antes, traía el ceño ligeramente fruncido, esa expresión que tenía de niño cuando iba a pedirme algo difícil. Nos sentamos en la sala. Me habló de trabajo, del tráfico, de lo cansado que estaba. Yo escuché, como siempre. Luego hizo una pausa larga y me miró con una mezcla de cariño y determinación que me resultó familiar y extraña al mismo tiempo. Me dijo que me quería, que siempre iba a estar para mí. Me habló de planes, de posibilidades, de lo importante que era pensar en el futuro. No entró en detalles, no hacía falta. Yo sentí, en el cuerpo, esa sensación que llega cuando algo se mueve debajo de los pies y uno todavía no sabe si va a caer o solo cambiar de postura. Después de que se fue, salí un momento al patio. El cielo comenzaba a oscurecerse y se escuchaban las voces de los vecinos. Pensé en todas las veces que había puesto a mi familia antes que a mí, sin cuestionarlo. Pensé también en lo cansada que estaba de sentir que agradecer era suficiente. No me sentía enojada, tampoco triste. Era algo más parecido a una claridad lenta, incómoda, como cuando uno se da cuenta de que ha estado caminando en la dirección equivocada sin darse cuenta. Esa noche, mientras cerraba las ventanas y apagaba las luces, entendí que se acercaba una conversación que no había tenido nunca y que, por primera vez en mucho tiempo, no sabía si estaba dispuesta a seguir callando. Al día siguiente, desperté con esa sensación extraña de estar esperando algo que todavía no tiene forma. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina mirando cómo la luz entraba despacio por la ventana. Pensé en la palabra bien, por tu bien. ¿Cuántas veces la había dicho yo misma? Primero como madre y luego como esposa. Siempre sonó correcta, protectora. Nunca imaginé lo fácil que podía volverse una frontera invisible. Javier volvió a llamarme a media mañana. Me dijo que quizá el fin de semana podrían pasar por mí para comer juntos. No era una invitación clara, más bien una propuesta que ya venía pensada. Acepté, como suelo hacerlo. Colgué y me quedé unos segundos mirando el teléfono. Me di cuenta de que ya casi nunca proponía yo. Esperaba, respondía, me adaptaba. Ese sábado llegaron temprano. Mariana bajó primero del coche, con una sonrisa amplia y una bolsa con pan dulce de una panadería de la colonia Roma. Me dio un beso en la mejilla y entró mirando alrededor como si estuviera evaluando algo sin querer hacerlo notar. Javier la siguió, cargando unas bolsas del supermercado. Traían comida, frutas, cosas que yo ya tenía. Para que no te esfuerces, dijo él. Yo sonreí, agradecida, pero por dentro sentí una pequeña punzada. Cocinar nunca me había parecido un esfuerzo, sino una forma de sentirme útil, presente. Comimos tranquilos, hablaron de su trabajo, de planes a corto plazo, de conocidos que yo apenas recordaba. Yo escuchaba, intervenía poco. En algún momento, Mariana mencionó lo complicado que es vivir sola a mi edad, lo inseguro que puede ser el barrio por las noches. Lo dijo con cuidado, como quien no quiere preocupar. Javier asintió, serio. Yo quise decir que llevo años caminando esas calles, que conozco a los vecinos, que me siento segura, pero no lo hice. Pensé que quizá exageraba, que tal vez ellos veían algo que yo no.
Después de la comida, mientras Javier lavaba los platos, Mariana se sentó conmigo en la sala. Me habló de opciones, de ideas que habían estado considerando. Dijo que no era nada urgente, solo conversaciones. Mencionó la palabra comodidad, luego futuro. Me habló de lugares más pequeños, más prácticos, de lo difícil que es mantener una casa grande sola. Yo asentía, sintiendo cómo cada palabra se acomodaba sobre mí como una capa más. Hubo un momento de silencio. Mariana me miró con esa expresión que mezcla cariño y firmeza. Me preguntó si no me sentía cansada. Le dije que a veces, como todos. Ella sonrió y dijo que por eso mismo era importante pensar en cambios a tiempo. No supe qué responder. Sentí que cualquier palabra mía iba a ser interpretada como resistencia innecesaria. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Caminé despacio de un cuarto a otro, recogiendo los platos, acomodando los cojines que habían movido. Pensé en lo curioso que es sentir que te cuidan y al mismo tiempo te reducen. Me senté en la cama y recordé otras épocas, cuando Javier era adolescente y yo decidía horarios, permisos, amistades. Entonces él se quejaba, pero sabía que lo hacía desde el amor. Ahora los papeles parecían invertirse, pero algo no terminaba de encajar. Esa noche casi no dormí. Me desperté varias veces pensando en frases sueltas: es por tu bien, no te preocupes, déjanos a nosotros. No eran órdenes, tampoco amenazas. Eran sugerencias constantes, suaves, difíciles de rechazar sin parecer ingrata. Me pregunté cuándo había aprendido a medir mis palabras para no incomodar a mi propio hijo. En los días siguientes, las llamadas fueron más frecuentes. Javier me preguntaba si había salido, si había comido bien, si no me sentía sola. Yo respondía con la verdad, pero cada vez sentía que mis respuestas eran menos importantes que su intención. Mariana me mandó un mensaje con el contacto de un médico por si acaso. Otro día me envió un enlace de departamentos muy lindos y tranquilos. No decía que yo tuviera que mudarme, solo compartía. Una mañana, mientras compraba flores en el mercado para ponerlas en la mesa, me encontré con doña Rosa. Me preguntó cómo estaba mi familia. Le dije que bien, como siempre. Ella me miró con atención y dijo algo que se me quedó grabado. A veces los hijos cuidan tanto que se olvidan de preguntar. Sonreí, sin saber qué responderle. Empecé a notar pequeños cambios en mí. Dejé de hacer planes a largo plazo. Pensaba 2 veces antes de comprar algo para la casa, como si, sin decirlo, ya no me perteneciera del todo. Me sorprendí pidiendo permiso en mi propia cabeza. ¿Les parecerá bien? ¿No será mejor esperar? Me di cuenta de que la calma que tanto había defendido estaba empezando a sentirse como una jaula cómoda. Un jueves por la tarde, Javier me llamó y me dijo que quería hablar conmigo con más tiempo, sin prisas. No dijo de qué, solo que era importante. Sentí un nudo en el estómago, pero le dije que sí. Colgué y me senté un momento en silencio. Miré mis manos, ya con algunas manchas, con la historia marcada en la piel. Pensé en todo lo que había hecho por amor, sin preguntarme si también me estaba dejando a mí misma en el camino. Esa noche preparé una sopa sencilla y cené despacio. Me di cuenta de que no estaba triste, estaba alerta, como si algo dentro de mí se hubiera despertado después de muchos años. No sabía qué iba a decir Javier ni qué esperaban de mí, pero empecé a sospechar que la conversación que se acercaba no iba a ser solo sobre cambios prácticos, sino sobre el lugar que yo ocupaba en sus vidas. Y, por primera vez, me pregunté si estaba dispuesta a aceptar cualquier respuesta solo para mantener la paz.
La semana avanzó con una calma engañosa. Hacía mis cosas como siempre, pero con una atención distinta, como si observara mi propia vida desde un pequeño margen. Salía temprano al mercado, escogía las verduras con cuidado, conversaba unos minutos con los mismos vendedores de siempre. Todo seguía igual por fuera. Por dentro, algo se había movido. Mientras caminaba entre los puestos, me descubrí pensando en cuántas decisiones había tomado a lo largo de mi vida sin preguntarme si también me elegían a mí. Recordé los años en que Javier era niño y yo trabajaba por las mañanas y corría por las tardes para llegar a tiempo a casa. Preparaba la comida, ayudaba con tareas, escuchaba problemas que entonces parecían enormes. Nunca dudé. Ser madre era estar disponible. ¿En qué momento esa disponibilidad se volvió costumbre para los demás y ausencia para mí? Ese martes por la tarde, Mariana volvió a llamarme. Su voz era amable, como siempre. Me preguntó si había ido al médico últimamente, si no me dolían las rodillas al subir las escaleras. Le respondí con honestidad. A veces me dolían, como a cualquier persona de mi edad, pero nada fuera de lo normal. Ella hizo un pequeño silencio y luego dijo que quizá sería buena idea pensar en un lugar con elevador, más práctico. No dijo, deberías mudarte. Solo lo dejó ahí, flotando entre nosotras. Colgué y me senté en el sillón. Miré alrededor, los libros, las fotografías, las plantas que he cuidado durante años. Pensé en lo fácil que es hablar de practicidad cuando no se trata de tu propia historia, cuando una casa deja de ser un espacio y se convierte en un problema que otros quieren resolver. Esa noche llamé a mi hermana Laura, no para quejarme, solo para escuchar otra voz que me conociera desde antes de todo. Hablamos de cosas simples, de recetas, de recuerdos. En algún momento le conté, sin entrar en detalles, que Javier estaba preocupado por mí. Laura se quedó en silencio unos segundos y luego dijo algo que me sorprendió. A veces los hijos confunden cuidar con controlar sin darse cuenta. No lo dijo con dureza, sino con esa tristeza suave que llega cuando se ha visto lo mismo más de una vez. Colgué con una sensación extraña. No estaba buscando aliados ni enemigos. Solo empezaba a nombrar lo que sentía, y nombrarlo lo hacía más real. Los días siguientes me encontré revisando viejas cajas en el closet, no porque fuera necesario, sino porque necesitaba tocar mi propia historia. Cartas, documentos, fotografías. Ahí estaba yo, más joven, con el cabello oscuro, cargando a Javier en brazos. Ahí estaba la casa en sus primeros años, con menos grietas y más ruido. Pensé en todas las veces que dejé mis propios planes para apoyar los de otros. No me arrepentía, pero tampoco quería desaparecer detrás de ellos. Javier volvió a visitarme el viernes por la tarde. Traía ese mismo gesto serio, concentrado. Nos sentamos en la cocina. Me preguntó si estaba bien, si no me sentía cansada últimamente. Le respondí que estaba bien, que quizá un poco reflexiva. Sonrió, incómodo, y dijo que eso era bueno. Luego, con cuidado, empezó a hablar de responsabilidades, de lo rápido que pasa el tiempo, de lo importante que es anticiparse. Yo escuchaba, intentando no interrumpir, preguntándome cuándo iba a llegar el momento en que me preguntara qué quería yo. En algún punto me dijo que todo lo que pensaban hacer era por amor. Sentí un nudo en la garganta. El amor ha sido siempre una palabra difícil para mí, porque a menudo se usa para justificar silencios. Asentí, pero no respondí de inmediato. Javier me miró, esperando algo. Yo pensé en todas las veces que había dicho está bien cuando no lo estaba. ¿Qué pasaría si esta vez no lo decía?
No hubo discusión. No era el momento. Javier se fue después de un rato, dejando la conversación abierta, como quien coloca una piedra en el camino y espera que uno la vea. Me quedé sola, escuchando los sonidos de la casa, el refrigerador, un auto pasando afuera, voces lejanas. Me di cuenta de que nadie me estaba echando, nadie me estaba cerrando la puerta, y sin embargo, empezaba a sentirme desplazada, como si mi lugar se hiciera cada vez más pequeño. Esa noche me pregunté si era posible perder espacio sin perder el techo, si uno puede quedarse y al mismo tiempo irse un poco. Pensé en otras mujeres de mi edad, amigas, vecinas, que han pasado por algo similar. Ninguna fue expulsada. Simplemente dejaron de ser consultadas. Al día siguiente, mientras barría el patio, sonó el teléfono. Era Javier otra vez. Me dijo que había pensado mejor las cosas, que quería hablar conmigo con calma, sin interrupciones. Me propuso vernos el domingo por la mañana. Acepté. Colgué y apoyé el escobillón contra la pared. Sentí una mezcla de nervios y claridad. Sabía que esa conversación no iba a ser sencilla, pero también sabía que algo en mí ya no estaba dispuesto a fingir tranquilidad. Por la tarde salí a caminar un poco por el barrio. Pasé por la iglesia, por el mercado, por las calles que conozco de memoria. Vi a otras personas mayores sentadas en bancas, hablando despacio. Me pregunté cuántas de ellas estarían pasando por lo mismo, pensando en decisiones que otros estaban tomando por ellas. ¿Cuándo dejamos de ser protagonistas de nuestra propia vida? ¿Es inevitable o es algo que permitimos poco a poco? Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo más tiempo del habitual. Vi el cansancio, sí, pero también algo que no había notado antes: determinación. No una rabia grande ni una rebeldía tardía. Solo la certeza de que mi voz todavía estaba aquí, aunque la hubiera usado poco. Cerré los ojos con una sensación extraña, no de miedo, sino de preparación. Sabía que el domingo no iba a resolverlo todo, pero también sabía que, dijera lo que dijera, ya no sería la misma después. El domingo amaneció nublado, con ese cielo gris que a veces cubre la ciudad y vuelve todo más lento. Me levanté temprano, barrí la casa y preparé café como siempre, pero sentía el cuerpo distinto, atento. No estaba nerviosa, exactamente. Era más bien una sensación de estar llegando a un borde que había evitado durante años. Javier llegó a media mañana. Venía solo. Mariana no lo acompañó esta vez, y ese detalle me dijo más de lo que parecía. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, donde tantas veces hicimos tareas, donde le serví desayunos cuando iba con prisa a la escuela. Me miró con cariño, pero también con esa determinación que últimamente reconocía demasiado bien. Empezó despacio, hablando de su trabajo, de lo cansado que estaba, de lo rápido que pasa el tiempo. Yo escuchaba, esperando. Cuando hizo la primera pausa larga, supe que ahí comenzaba lo que llevaba días rondando. Me dijo que él y Mariana habían estado pensando mucho en mí, en mi bienestar, en lo difícil que puede ser hacerse mayor sin darse cuenta. Dijo que no quería verme batallar sola con cosas innecesarias. No levanté la voz, no interrumpí, lo dejé hablar. Mencionó la casa, el tamaño, el mantenimiento. Dijo que quizá sería más sencillo para mí vivir en un lugar más pequeño, más práctico. No dijo que tenía que hacerlo ya. No dijo que era obligatorio. Lo presentó como una idea razonable, casi evidente. Yo asentía despacio, sintiendo cómo cada palabra se acomodaba en el mismo lugar incómodo de los últimos días. Luego vino lo que no esperaba. Me dijo que habían hablado con un conocido, alguien que podía orientarnos
por si algún día decidíamos hacer un cambio. Lo dijo con naturalidad, como si ese decidir ya fuera compartido. Sentí un calor extraño en el pecho. No era enojo, era algo más cercano a la alarma. Le pregunté cuándo habían hablado de eso. Dudó un segundo antes de responder. Me dijo que hacía unas semanas. Sonrió, intentando restarle importancia. En ese momento entendí que la conversación no era para preguntarme, sino para informarme. Me quedé callada, dejando que esa idea se asentara. Después me habló de seguridad, de horarios, de lo tarde que anochece en invierno. Me dijo que no quería que me pasara nada. Yo pensé en todas las noches que caminé por estas calles, en los vecinos que me conocen, en la tranquilidad que siento al cerrar mi puerta. Pensé también en lo poco que me habían preguntado cómo me sentía yo aquí. Cuando terminó, me miró esperando una respuesta. El silencio se hizo largo. Sentí la tentación de decir lo de siempre: está bien, vemos después, no se preocupen. Esa frase ha sido mi refugio durante años. Pero esa mañana algo en mí se resistió. No dije que no. Tampoco dije que sí. Le pedí tiempo. Javier frunció ligeramente el ceño. Dijo que entendía, pero que no había mucho tiempo que perder. Esa frase, dicha sin dureza, fue la que más me pesó. ¿Desde cuándo mi vida se había convertido en una urgencia ajena? Después de que se fue, me senté un rato largo sin hacer nada. Miré la mesa, la taza vacía, la silla donde él había estado. Sentí una mezcla de cansancio y lucidez. No había gritos, ni amenazas, ni discusiones. Solo una sensación clara de que me estaban empujando suavemente hacia un lugar que no había elegido. Ese mismo día, por la tarde, Mariana me llamó. Su tono era dulce, casi alegre. Me preguntó cómo había ido la plática con Javier. Le dije que bien, que habíamos hablado. Me respondió que se alegraba mucho, que todo era para estar más tranquilos. Me habló de ventajas, de comodidades, de lo bonito que podría ser esa nueva etapa. No le respondí con entusiasmo, ella lo notó. Hizo una pequeña pausa y luego dijo que esperaba que yo entendiera que lo hacían porque me querían. Colgué con una sensación pesada. Me di cuenta de que el límite no siempre llega de golpe. A veces se presenta como una suma de buenas intenciones que, juntas, te dejan sin espacio para decir quién eres. Me pregunté si poner un límite a tiempo era egoísmo o simplemente respeto propio. Al día siguiente fui al mercado como siempre. Compré flores y las puse en un florero viejo que me gusta mucho. Mientras acomodaba los tallos, pensé en todo lo que esa casa significaba para mí. No solo como lugar físico, sino como testigo de mi vida. Me pregunté si tenía derecho a defender eso sin sentir culpa. Por la noche recibí una llamada de Laura, mi hermana. Le conté con cuidado lo que había pasado. Ella escuchó sin interrumpirme. Al final me dijo algo sencillo. No tienes que decidir hoy, pero tampoco tienes que decidir como ellos quieren. Sus palabras me acompañaron largo rato. Los días siguientes transcurrieron con una tensión suave, constante. Javier no volvió a sacar el tema directamente, pero lo sentía presente en cada llamada, en cada pregunta. Yo seguía con mi rutina, pero ahora cada gesto tenía un peso distinto. Preparar café, regar las plantas, barrer el patio, todo me recordaba que este lugar era mío, al menos por ahora. Una noche, mientras cerraba las ventanas, me di cuenta de que estaba cansada de justificarme. No quería pelear, no quería romper nada. Solo quería ser escuchada como una persona completa, no como un problema a resolver. Me acosté con esa idea rondándome, sin saber todavía qué iba a hacer, pero con la certeza de que el límite ya estaba frente a mí.
y que, aunque todavía no lo cruzaba, tampoco pensaba ignorarlo. Esa semana avanzó con una lentitud distinta, como si el tiempo se hubiera espesado. Hacía mis actividades de siempre, pero cada gesto llevaba una pregunta escondida. Preparaba café, barría el patio, acomodaba la ropa limpia y en cada movimiento sentía el peso de algo que todavía no tenía nombre, pero que ya ocupaba espacio dentro de mí. Pensaba mucho en la palabra amor, en cómo la había entendido toda mi vida como disponibilidad, como entrega sin condiciones. Amar era estar, resolver, ceder. Nunca me enseñaron que el amor también puede convivir con un límite. Nadie me explicó que decir hasta aquí no siempre es rechazar al otro, sino reconocerse a una misma. Una noche, después de cenar algo ligero, apagué las luces de la sala y me quedé sentada en silencio. Solo dejé encendida la lámpara pequeña junto al sillón. Esa luz tibia siempre me ha gustado porque no invade, acompaña. Afuera, el ruido de la calle era lejano. Pensé en Javier, en su cara de preocupación sincera, en su deseo real de cuidarme. Pensé también en Mariana, en su manera correcta, casi perfecta, de decir las cosas. No dudaba de su intención, y sin embargo, algo seguía doliendo. Me levanté y fui al closet. Abrí una caja que no revisaba desde hacía años. Dentro estaban algunos objetos que he guardado sin saber muy bien por qué. Una libreta vieja, un reloj que dejó de funcionar, una bufanda tejida por mi madre. Tomé la libreta, era mía, de cuando tenía poco más de 30 años. La abrí al azar y encontré una lista de cosas que quería hacer algún día. Algunas nunca las hice, otras las olvidé. Me sorprendió ver cuántas veces había escrito la palabra después. Volví a sentarme con la libreta en las manos. Me pregunté cuándo fue la última vez que tomé una decisión pensando primero en mí, sin medir si incomodaba, si preocupaba, si rompía el equilibrio familiar. Sentí una mezcla de tristeza y comprensión. No había sido una víctima, había sido una mujer que eligió amar de una manera que con los años se volvió costumbre para los demás. Al día siguiente, Javier me llamó temprano. Me preguntó cómo estaba, si había dormido bien. Le dije que sí. Hablamos de cosas simples. Antes de colgar, me dijo que esperaba que no estuviera preocupada por lo que habían hablado. Le respondí con honestidad que estaba pensándolo. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego dijo que entendía, pero que no quería que me sintiera sola con eso. Colgamos con un «te quiero», que sonó sincero, pero también cargado. Esa llamada me dejó inquieta. Me di cuenta de que parte de mi conflicto era el miedo a decepcionarlo, no a perderlo, sino a dejar de ser la madre que siempre dice que sí. ¿Qué pasa cuando una madre cambia? ¿Cuando ya no responde como se espera? Nadie habla mucho de eso. Por la tarde fui a caminar un poco. Pasé por el mercado, compré pan y me senté un momento en una banca, observando a la gente. Vi a otras mujeres de mi edad cargando bolsas, hablando por teléfono, esperando. Pensé que muchas de nosotras llevamos historias parecidas, silenciosas, hechas de pequeñas renuncias que nunca se nombran. Esa noche, el silencio volvió a acompañarme. Me senté en la cama, con la libreta sobre las piernas, y cerré los ojos. Pensé en el límite como algo físico, como una línea en el suelo, no una pared, no una puerta cerrada. Solo una línea que indica hasta dónde se puede avanzar sin perderse. Me pregunté si era posible dibujar esa línea sin romper nada. Recordé una frase que mi madre decía cuando yo era joven: el respeto también se aprende. Entonces no le di importancia. Ahora entendía que quizá hablaba de esto, de enseñar a otros cómo queremos ser tratados,
incluso cuando nos quieren. Los días siguientes fueron tranquilos en apariencia. Javier no volvió a insistir, pero el tema estaba ahí, suspendido. Mariana me mandó mensajes cariñosos, preguntando cómo me sentía. Yo respondía con cortesía, sin entrar en detalles. Empecé a notar algo nuevo en mí. Ya no sentía la urgencia de explicar todo. Guardaba mis pensamientos como algo valioso. Una tarde, mientras regaba las plantas, me di cuenta de que estaba cansada de justificar mi deseo de quedarme. Cansada de pensar que necesitar razones más grandes que mi propia voluntad. ¿Desde cuándo querer seguir en mi casa necesitaba argumentos técnicos? ¿Desde cuándo mi experiencia dejaba de ser suficiente? Esa noche soñé con una puerta. No estaba cerrada ni abierta del todo, solo entreabierta. Del otro lado no había peligro ni promesa, solo espacio. Al despertar, supe que ese sueño no hablaba de mudanzas ni de decisiones prácticas, sino de algo más profundo, de permitirme elegir sin sentir culpa. Volví a sacar la libreta y escribí una sola frase. No tengo que decidir hoy, pero sí tengo que escucharme. Al leerla en voz alta, sentí una calma nueva. No resolvía nada, pero ordenaba algo dentro de mí. Entendí que el conflicto no era entre quedarme o irme, sino entre seguir siendo la versión de mí que siempre cede y empezar a ser una mujer que también se incluye. Amar a mi hijo no significaba desaparecer. Poner un límite no era dejar de quererlo, era quizá la única forma de que nuestra relación cambiara sin romperse. Esa noche apagué la luz con cuidado y me acosté. No tenía una respuesta clara todavía. No sabía qué iba a decir ni cuándo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que el centro de la decisión estaba regresando lentamente a mí. Y eso, aunque daba miedo, también se parecía mucho a la paz. Los días siguientes se acomodaron como piezas que aún no encajan del todo, pero que ya muestran una figura posible. Me descubrí caminando con más lentitud, no por cansancio, sino por atención. Cada cosa parecía pedirme presencia, el ruido del agua al hervir, el crujido del pan al partirlo, el murmullo lejano de la calle. Todo seguía igual, y sin embargo, yo no era la misma. Una mañana, desperté antes de que sonara el despertador. Me quedé acostada mirando el techo, respirando hondo. Pensé en la conversación pendiente, en las palabras que todavía no decía. Ya no sentía miedo, al menos no como antes. Sentía algo parecido a una responsabilidad nueva, no hacia los demás, sino hacia mí, como si, después de muchos años, alguien me hubiera encargado una tarea importante y esa alguien fuera yo. Ese día no llamé a Javier ni esperé su llamada. Salí temprano y caminé hasta el mercado. Compré flores, como suelo hacerlo, pero esta vez elegí unas distintas, más sencillas. Mientras caminaba de regreso, me di cuenta de que no estaba ensayando respuestas en la cabeza, como suelo hacer antes de una conversación difícil. No sabía exactamente qué iba a decir, pero por primera vez eso no me inquietaba. Por la tarde recibí un mensaje de Mariana. Me preguntó cómo me sentía, si necesitaba algo. Le respondí con amabilidad, pero sin explicarme. Noté su sorpresa en el siguiente mensaje. Más corto, más cuidadoso. No había reproche, solo una pausa nueva entre nosotras. Entendí que el cambio no siempre se anuncia. A veces se percibe en los silencios. Esa noche saqué de nuevo la libreta vieja, no para leerla, sino para escribir. Me senté en la mesa de la cocina, con la luz encendida y la casa en calma. Escribí sin pensar demasiado, dejando que las palabras salieran como vinieran. No era una carta para nadie, era un intento de ordenar lo que sentía.
Escribí sobre el cansancio de explicar, sobre el deseo de ser considerada, sobre el miedo a decepcionar y el cansancio de sostenerlo. Cuando terminé, cerré la libreta y me quedé un rato en silencio. No sentí alivio inmediato, pero sí algo parecido a firmeza, como cuando uno se para bien sobre los pies después de haber estado mucho tiempo encorvado. Al día siguiente, Javier me llamó. Su voz sonaba normal, quizá un poco más cautelosa. Me preguntó si podíamos vernos esa semana. Le dije que sí, que el jueves me parecía bien. Colgué y sentí un ligero temblor en las manos. No era ansiedad, era anticipación. Sabía que esa conversación iba a ser distinta, aunque todavía no sabía cómo. Los días previos pasaron sin sobresaltos. Hice mis cosas, recibí llamadas, respondí mensajes, pero algo había cambiado en la forma en que los recibía. Ya no me adelantaba a tranquilizar a nadie. Ya no llenaba los espacios incómodos con palabras suaves. Dejaba que las preguntas quedaran abiertas. El jueves llegó con un cielo despejado. Javier llegó por la tarde. Traía una expresión más seria de lo habitual. Nos sentamos en la sala. No hubo rodeos largos esta vez. Me preguntó si había pensado en lo que hablaron. Le dije que sí. Asintió, esperando. Sentí el peso de su expectativa, pero no me aplastó como antes. Le dije que necesitaba decirle algo antes de escuchar más propuestas. Mi voz salió firme, aunque tranquila. No estaba acusándolo. No estaba defendiendo nada. Solo hablaba desde mí. Le dije que entendía su preocupación, que valoraba su cariño, pero que había cosas que necesitaba decidir yo. Le dije que no me sentía incapaz, ni perdida, ni en riesgo. Que lo que más me dolía no era la idea del cambio, sino sentir que ya estaba decidido sin mí. Javier escuchó en silencio. No me interrumpió. Vi en su rostro algo que no había visto antes. Sorpresa. No enojo, no rechazo. Solo sorpresa. Me di cuenta de que no estaba acostumbrado a verme hablar así, sin rodeos ni disculpas. No le dije aún qué iba a hacer. No hablé de mudanzas ni de planes concretos. Le dije que necesitaba tiempo, pero tiempo real, no un plazo para aceptar. Le dije que quería que me preguntaran, no que me informaran. Que mi vida no era un problema a resolver, sino una historia que seguía en curso. Hubo un silencio largo después. Javier respiró hondo. Dijo que no había querido hacerme sentir así. Lo creí. Le dije que lo sabía, que ese no era el punto. El punto era que algo tenía que cambiar en cómo nos relacionábamos. No levanté la voz, no me defendí, no pedí permiso. Solo puse las palabras sobre la mesa y las dejé ahí. Cuando se fue, no sentí triunfo ni alivio completo. Sentí cansancio, pero del bueno. El cansancio que viene después de decir algo verdadero. Me senté un rato en el sillón, con las manos sobre las rodillas, respirando despacio. Sabía que no todo estaba resuelto. Sabía que vendrían otras conversaciones, otros ajustes. Pero también sabía algo nuevo. Ya no estaba dispuesta a desaparecer para que otros estuvieran tranquilos. Esa noche dormí profundamente. No soñé nada en particular. Al despertar, sentí el cuerpo más ligero. La decisión no estaba tomada del todo, pero ya no estaba afuera. Había empezado a tomar forma dentro de mí, como una certeza lenta, paciente. Y por primera vez, esa certeza no me pedía que eligiera entre el amor y yo. Me pedía que aprendiera a sostener ambos. Los días posteriores a esa conversación se sintieron extraños, como si el aire entre nosotros hubiera cambiado de densidad. No hubo reclamos ni llamadas insistentes, tampoco explicaciones largas.
solo un silencio distinto, más atento, más cargado de cosas no dichas. Yo seguí con mi rutina, pero ahora cada gesto tenía una conciencia nueva, como si estuviera aprendiendo a habitar mi propia vida otra vez. El primer día después de hablar con Javier, desperté temprano y me quedé unos minutos en la cama, escuchando los sonidos de la casa. No sentí ansiedad, sentí una calma cautelosa, como cuando uno sabe que ha movido algo importante y todavía espera ver qué consecuencias traerá. Preparé café y desayuné despacio. Me di cuenta de que no estaba esperando el teléfono, y eso, por pequeño que parezca, fue un cambio enorme. Salí a caminar por el barrio, pasé por las mismas calles de siempre, pero con otra mirada. Saludé a los vecinos, me detuve a comprar fruta, me senté un momento en la plaza, observé a la gente pasar, parejas jóvenes, personas mayores, niños corriendo. Pensé en cuántas veces había caminado por ahí con la cabeza llena de pendientes ajenos. Ese día, en cambio, caminaba conmigo. Javier no llamó ese día, tampoco al siguiente. Mariana me mandó un mensaje corto, amable, preguntando cómo estaba. Respondí con cortesía, sin más. No hubo insistencia. Percibí cierta distancia, no fría, pero sí nueva. Entendí que los límites no solo se dicen, también se sienten, y que, cuando se colocan, el entorno necesita tiempo para acomodarse. Por momentos, esa distancia dolía, no porque me arrepintiera, sino porque confirmaba que algo había cambiado de verdad. Extrañé la familiaridad automática, las conversaciones fáciles, el saber qué esperar, pero junto a esa nostalgia apareció algo distinto, respeto, aún no explícito, aún torpe, pero presente. Una tarde, mientras limpiaba un cajón, encontré una foto vieja, Javier y yo sentados en la sala, él con un cuaderno en las manos, yo señalando algo. Era una escena común de otros años, pero al verla sentí un nudo en la garganta. Recordé cuánto había guiado, cuánto había decidido entonces, y pensé que quizá ahora le tocaba a él aprender algo parecido, a escuchar sin dirigir. Esa noche cené sola, como tantas otras, pero sin la sensación de abandono que a veces aparece. Encendí la radio, escuché música suave y me permití no pensar en el futuro inmediato. Me pregunté si era egoísta sentirme bien en medio de esa pausa. La respuesta no llegó como una palabra, sino como una tranquilidad que no sentía desde hacía tiempo. Al tercer día, Javier llamó. Su voz sonaba distinta, menos segura, más cuidadosa. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Hubo un silencio breve. Me dijo que había estado pensando en lo que le dije. No entró en detalles, tampoco yo. Acordamos vernos la semana siguiente, sin urgencia. Colgué y sentí una mezcla de alivio y cansancio. Sabía que el proceso apenas comenzaba. Esa llamada confirmó algo que intuía. Poner un límite no resuelve, abre conversaciones, incomodidades, aprendizajes. Me di cuenta de que no estaba buscando un resultado rápido. Estaba aprendiendo a sostener ese espacio nuevo sin llenarlo de explicaciones ni de culpa. Los días siguientes me permití hacer cosas pequeñas solo porque quería. Cambié el orden de algunos muebles, compré una planta nueva, cociné algo distinto. No eran grandes gestos, pero cada uno afirmaba algo interno. Sigo aquí, sigo eligiendo. Me sorprendí disfrutando de esa sensación sin necesidad de compartirla inmediatamente con nadie. Por momentos aparecía la duda. Pensaba si no estaría siendo dura, si no estaba exagerando. Esos pensamientos venían acompañados de imágenes del pasado, de mi madre cediendo siempre, de mujeres de su generación acostumbradas a ponerse al final. Entonces respiraba hondo y volvía a la certeza tranquila que había encontrado.
No estoy rechazando a nadie, estoy incluyéndome. Una mañana, mientras regaba las plantas, sentí una tristeza suave, no una pena profunda, sino la conciencia de que algunas relaciones cambian cuando uno deja de ocupar el lugar de siempre. Aceptar eso no es fácil. Me quedé un rato ahí, con la manguera en la mano, dejando que el agua corriera sin apurarme a salir de ese sentimiento. Aprender a quedarse con lo que se siente también es parte del límite. Mariana volvió a escribirme al final de la semana. Su mensaje era cordial, un poco más formal de lo habitual. Me propuso vernos para tomar un café algún día. Si me parecía bien, le respondí que sí, que lo veríamos con calma. Noté el cambio en sus palabras. Ya no había supuestos, ya no había planes implícitos, solo una invitación. Eso me hizo sonreír. Esa noche escribí de nuevo que en la libreta, no para analizar, sino para registrar. Escribí sobre el silencio, sobre la espera, sobre cómo, a veces, el verdadero movimiento ocurre cuando no se hace nada visible. Me di cuenta de que estaba atravesando una etapa que nunca imaginé. Aprender a relacionarme con mi hijo desde otro lugar, menos sacrificado, más honesto. No todo era claridad. Había momentos de inseguridad, de ganas de volver a lo conocido. Pero algo en mí ya no podía hacerlo. Había probado el peso de mi propia voz y no quería volver a guardarla. Aunque no supiera aún hacia dónde iba todo esto, sabía que no quería regresar a donde estaba antes. Al acostarme esa noche, pensé en la palabra consecuencia. Siempre la había asociado con castigo o pérdida. Ahora empezaba a verla como resultado. Lo que estaba viviendo no era una ruptura, sino el resultado natural de haberme nombrado. Y aunque todavía dolía un poco, también se sentía verdadero. Cerré los ojos con esa idea. No sabía qué conversaciones vendrían, ni qué decisiones concretas tomaría más adelante. Pero sí sabía algo con claridad. Ya no estaba dispuesta a pagar la tranquilidad ajena con mi propio silencio. Y aunque el camino se sentía nuevo y a veces solitario, también se sentía, por primera vez en mucho tiempo, mío. El día que quedamos de vernos para tomar café, amanecí tranquila. No sentía esa presión en el pecho que solía acompañar cualquier encuentro familiar importante. Me levanté, preparé desayuno y elegí la ropa sin pensar demasiado. Me sorprendió notar que no estaba ensayando frases ni disculpas. Iba tal como estaba, con lo que sentía, sin intención de convencer a nadie. Llegué al café unos minutos antes. Era un lugar sencillo, cerca del centro, de esos donde el ruido no invade y uno puede escucharse. Me senté junto a la ventana y pedí un café solo. Mientras esperaba, observé a la gente pasar. Pensé en cuántas conversaciones importantes ocurren en espacios así, aparentemente comunes, y cómo a veces cambian más cosas que las que uno imagina. Mariana llegó primero, me saludó con un beso y una sonrisa contenida. Noté cierta rigidez en sus movimientos, como si cuidara cada gesto. Nos sentamos frente a frente, hablamos de cosas simples al inicio, del clima, del tráfico, de una receta que había probado. Yo la escuchaba con atención, sin interrumpir, sin apresurar nada. Sentía que ese ritmo lento era necesario. Después llegó Javier. Su saludo fue cálido, pero distinto. No traía prisa. Se sentó y pidió algo de tomar. Hubo un silencio breve entre los tres, no incómodo, solo presente. Sentí que ese silencio decía mucho más que cualquier explicación. Javier fue el primero en hablar. Dijo que agradecía que hubiéramos aceptado vernos, que había estado pensando mucho. No se disculpó ni se justificó. Solo dijo que le costaba acostumbrarse a verme desde otro lugar.
no como alguien que necesita ser guiada, sino como una persona que todavía decide. Sus palabras no eran perfectas, pero eran honestas. Yo lo escuché sin interrumpir. No sentí necesidad de corregirlo ni de tranquilizarlo. Cuando terminó, respiré hondo y le dije que entendía que para él también era un cambio, que no estaba buscando alejarme, ni cerrarme, ni imponer nada. Solo quería que nuestra relación creciera con la misma honestidad con la que él había crecido conmigo. Mariana intervino con cuidado. Dijo que nunca había querido hacerme sentir fuera de lugar, que quizá había asumido cosas sin darse cuenta. No había culpa en su voz, más bien una reflexión tímida. Le agradecí que lo dijera, no para absolverla, sino porque nombrarlo habría un espacio distinto entre nosotras. No hablamos de decisiones concretas, no hablamos de mudanzas ni de planes. Hablamos de cómo nos sentíamos ahora, de lo extraño que era caminar sin el guión de siempre. Hubo momentos de silencio, sorbos lentos de café, miradas que no evitaban nada. Me di cuenta de que estaba hablando desde un lugar nuevo, sin el impulso de proteger a su nadie de la incomodidad. En algún punto Javier me preguntó cómo me sentía viviendo sola. Le respondí con sinceridad, a veces cansada, a veces tranquila, a veces acompañada por mí misma. Le dije que no necesitaba soluciones inmediatas, solo respeto por mi proceso. Asintió despacio. No prometió nada, tampoco yo, pero sentí que algo se acomodaba. Cuando nos despedimos, no hubo abrazos largos ni frases emotivas, solo un acuerdo silencioso de seguir hablando, sin urgencia. Caminé de regreso a casa con una sensación extraña, mezcla de alivio y prudencia. No había ganado nada, pero tampoco había perdido. Había sostenido mi lugar. Esa tarde me senté en la sala con un libro que había dejado a medias hacía tiempo. Leí sin prisa, subrayando algunas frases. Me di cuenta de que no sentía la necesidad de contarle a nadie cómo había ido el encuentro. Lo guardé para mí, como algo íntimo y suficiente. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad distinta. Javier llamó un par de veces, sin preguntas disfrazadas de preocupación. Mariana me mandó un mensaje para invitarme a comer otro día, aclarando que entendía si no me apetecía. Agradecí esa claridad, respondí que sí, que lo veríamos más adelante. Hubo momentos en los que la duda regresó. Me pregunté si estaba siendo demasiado distante, si no debía esforzarme más, pero cada vez que esos pensamientos aparecían, volvía a la sensación de calma que había encontrado. No era indiferencia, era equilibrio. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, me encontré con doña Rosa. Me preguntó cómo estaba mi hijo, le dije que bien, que aprendiendo cosas nuevas, como todos, sonrió y me deseó buen día. Seguí caminando con esa frase resonando en la cabeza. Aprender no termina nunca, pensé, solo cambia de forma. Esa noche, al acostarme, reflexioné sobre lo vivido. No había una reconciliación completa ni una solución definitiva. Tampoco la necesitaba. Me di cuenta de que lo importante no era llegar a un acuerdo perfecto, sino haber abierto una conversación donde antes solo había suposiciones. Sentí gratitud, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había logrado atravesar ese encuentro sin traicionarme. Había hablado desde la madurez, no desde la culpa ni desde el miedo, y aunque sabía que todavía habría ajustes, silencios y aprendizajes, también sabía que ya no estaba sola en mí. Apagué la luz con una sensación serena. El camino seguía abierto, sin finales claros ni promesas grandes, pero ahora caminaba con la certeza de que mi voz tenía un lugar, incluso cuando no decía nada, y eso
después de tantos años de ceder, era un reencuentro suficiente por ahora. Los días que siguieron al encuentro en el café tuvieron un ritmo distinto, como si la vida hubiera bajado un poco la voz. No pasó nada extraordinario. Nadie llamó con noticias importantes, ni hubo decisiones definitivas. Y sin embargo, algo se había acomodado por dentro. Me descubrí viviendo con más presencia, sin esa prisa silenciosa por resolver lo que no estaba listo. Volví a mis rutinas con una atención nueva. Despertar temprano, preparar café, abrir las ventanas. Cada gesto sencillo parecía confirmarme que estaba donde quería estar, al menos por ahora. Ya no sentía la necesidad de justificarlo. Me di cuenta de que una parte importante de mi aprendizaje había sido esa: dejar de explicar mi vida como si fuera un proyecto que otros debían aprobar. Javier llamó un par de veces esa semana. Las conversaciones fueron breves, cordiales, sin rodeos innecesarios. Me habló de su trabajo, de cosas cotidianas. Yo escuché con interés, pero sin esa urgencia antigua de sostenerlo todo. Noté que él también estaba aprendiendo a hablarme sin anticipar respuestas, sin guiar la conversación hacia ningún lugar específico. Era un cambio pequeño, pero significativo. Mariana me escribió para preguntarme si quería acompañarlos un domingo a comer. Aclaró que entendía si prefería quedarme en casa. Le respondí que esta vez no me apetecía salir, que quizá otro día. Me sorprendió lo fácil que fue decirlo. Me agradeció la respuesta y me deseó buen fin de semana. No hubo reproches ni silencios incómodos, solo aceptación. Sentí una calma profunda al leer su mensaje. Ese domingo me quedé en casa, cociné algo sencillo y puse música suave. Me senté a leer un rato y luego salí al patio a regar las plantas. Pensé en cuántas veces había pasado domingos enteros haciendo planes que no nacían de mí. Ese día, en cambio, el tiempo era mío y no había nada que demostrar. Hubo momentos de nostalgia. No lo niego. Pensé en los años en que la familia giraba alrededor de una mesa, de horarios compartidos, de decisiones tomadas en conjunto, pero esa nostalgia ya no venía cargada de culpa. Era solo un recuerdo, no una exigencia. Entendí que las etapas cambian y que aferrarse a una forma antigua de estar juntos puede ser tan doloroso como necesario aprender a soltar. Una tarde me senté a escribir de nuevo, no para analizar, sino para reconocer. Escribí sobre lo que había aprendido en esos meses, que el amor no se mide por cuánto se cede, sino por cuánta verdad se puede sostener sin romperse, que el silencio prolongado puede parecer paz, pero también puede esconder un cansancio profundo, que poner un límite no garantiza comprensión inmediata, pero sí dignidad. Me di cuenta de que había pasado mucho tiempo esperando que otros me confirmaran que estaba haciendo lo correcto. Ahora empezaba a confiar en mi propio criterio, no porque siempre tuviera la razón, sino porque era mío. Esa confianza, pequeña pero firme, era algo que no estaba dispuesta a volver a perder. Javier y yo nos vimos una tarde para caminar un rato. No fue una charla profunda. Hablamos del clima, del barrio, de recuerdos sueltos. Hubo silencios cómodos. En un momento me dijo que estaba aprendiendo a no adelantarse tanto. Sonreí. No le respondí con una lección ni con una advertencia. Solo le dije que a mí también me estaba costando aprender cosas nuevas. Caminamos un poco más y luego nos despedimos con un abrazo tranquilo. Al volver a casa, pensé en esa palabra, aprender. Siempre la había asociado con la juventud, con la escuela, con los hijos. Ahora entendía que aprender también es parte de envejecer con honestidad. Aprender a soltar roles
que ya no nos sirven, aprender a hablarnos distinto, aprender a no ocupar siempre el mismo lugar. No todo era claro ni perfecto. Había días en que dudaba, en que me preguntaba si ese nuevo equilibrio se sostendría. Había momentos en que la tentación de volver a lo conocido aparecía, sobre todo cuando me sentía cansada. Pero incluso en esos momentos había algo diferente. Ya no me perdía de vista a mí misma. Empecé a hacer planes pequeños, sin compartirlos de inmediato. Un curso corto, una visita pendiente, un cambio en la casa. No como actos de independencia, sino como expresiones de continuidad. Mi vida no se había detenido, simplemente había cambiado de ritmo. Comprendí que no necesitaba cerrar la relación con mi familia para sentirme entera, tampoco necesitaba definirlo todo. Había aprendido a evitar la incertidumbre sin apresurarla, a confiar en que las relaciones que valen la pena pueden transformarse sin romperse del todo. Una noche, antes de dormir, me senté un momento en la oscuridad. Pensé en la mujer que fui durante tantos años, siempre disponible, siempre dispuesta a ceder. No la juzgué, le agradecí. Gracias a ella había construido mucho, pero también le dije, en silencio, que ahora me tocaba algo distinto. Apagué la luz con una sensación serena. No sabía cómo terminaría esta etapa, ni qué decisiones tomaría más adelante. Pero ya no sentía miedo de no saberlo. Había aprendido algo esencial, que sostener mi voz no era un acto de rebeldía tardía, sino de respeto profundo, y que ese respeto hacia mí misma era el mejor punto de partida para cualquier relación que quisiera seguir viva. Hoy mi vida no es muy distinta por fuera. Sigo despertando temprano, preparando café, caminando por las mismas calles de Coyoacán. La casa sigue teniendo las mismas grietas y los mismos recuerdos, pero por dentro algo esencial se ha acomodado. Ya no vivo esperando aprobación ni temiendo incomodar. Vivo escuchándome. Mi relación con Javier continúa, como continúan las relaciones que importan, con ajustes, con pausas, con aprendizajes lentos. A veces hablamos más, a veces menos. Ya no intento llenar los silencios ni anticipar lo que otros esperan de mí. Mariana también ha encontrado una manera distinta de acercarse, más clara, más respetuosa. No todo está resuelto y está bien que así sea. He aprendido que la paz no siempre viene de tener respuestas, sino de dejar de traicionarse. Que el amor no se debilita cuando uno pone límites. A veces solo cambia de forma para volverse más honesto. Y que envejecer no significa desaparecer poco a poco, sino aprender a ocupar el propio lugar con más verdad. Hay días en que la nostalgia aparece, suave, como una visita breve. La dejo estar y luego se va. Hay otros días en que la certeza me acompaña con más fuerza. La certeza de que puedo cuidar sin anularme, de que puedo amar sin perderme. No sé qué decisiones vendrán más adelante. No tengo prisa por saberlo. Hoy me basta con caminar a mi propio ritmo, sosteniendo mi voz, incluso cuando no digo nada. Después de tantos años de ceder, he descubierto algo sencillo y profundo. Respetarme también es una forma de amar, y esa forma por fin me incluye.